Les damos la bienvenida al canal Historias Reales, donde cada relato es un universo en miniatura lleno de emociones, esperanzas y anhelos humanos. Hoy compartiremos con ustedes una historia que comenzó como un simple acuerdo sin importancia, pero que terminó con un giro inesperado del destino. Mientras escuchan el relato, nos encantaría saber desde dónde nos acompañan hoy, desde la nevada Siberia o el soleado Tashkent, desde la bulliciosa Nueva York o un apacible pueblo a orillas del Volga. Siempre nos asombra lo lejos que viajan nuestras historias y cuán distintas son las personas que encuentran en ellas algo para el alma. Ahora, pónganse cómodos, nuestro relato comienza. Bajo un manzano en flor en su jardín, Natalia permanecía en silencio, con la mirada perdida en el huerto cubierto de maleza. El vacío de la pequeña casa era abrumador. Sin su marido, se había vuelto enorme y hueca. Aunque solo tenía 40 años, era difícil adivinar su edad. Su mirada reflejaba ahora el profundo dolor de alguien marcado por un pasado irrecuperable. Era comprensible. Solo habían pasado 40 días desde la muerte de su marido y Natalia aún no podía aceptar la pérdida. ¿Qué significado tenían ahora para ella la casa, el patio, el jardín o el huerto? Más valía cubrirlo todo con asfalto. Quizá eso fuera lo más sensato. Pero eso podía esperar. Primero, necesitaba recordar su vida en su totalidad, sin omitir ningún recuerdo por pequeño que fuera. Quizás entonces se sentiría un poco más ligera. Afirmar que su matrimonio había sido totalmente feliz y sin problemas sería mentir, pero más de 2 décadas de vida en común no son poca cosa. Cuando conoció a Mitya, Natalia era una chica ingenua y inocente. Recién salida del colegio, se había precipitado al matrimonio como si huyera de un incendio. Estaba desesperada por escapar de la casa de sus padres y empezar una vida independiente, tanto que nunca se detuvo a examinar sus propios sentimientos. Sin duda, se había sentido halagada por la atención de un hombre guapo y mayor, 5 años más que ella. Su padre intentó disuadirla, guiarla por un camino diferente. «Espera», Tasha le suplicó, «solo tienes 18 años y ya estás eligiendo atarte a una vida familiar. Disfruta de tu juventud y tu libertad. Ya tendrás tiempo para madurar. Aún eres una niña». Su padre la adoraba. Aunque quería a sus 4 hijas, Natasha siempre había sido su favorita. La llamaba cariñosamente Tasha, y el vínculo entre ellos era especialmente fuerte porque se parecía mucho a su propia madre. Por eso la había llamado Natalia, en honor a su querida abuela. Así que cuando su Tasha decidió casarse con Mitka, a quien él consideraba un bueno para nada, Mikhail se opuso firmemente. Había soñado con verla educada, bien casada y con una vida prometedora. Para entonces, sus 2 hijas mayores, Galina y Larisa, ya estaban casadas y vivían de forma independiente. Natalia había nacido en 1970, cuando Mikhail ya tenía 47 años. Esperaba que Natalia se pareciera a Zinaida, pero 5 años después nació Mariska. Nunca tuvieron hijos varones que sobrevivieran. Uno murió en la infancia, solo 9 meses después de su boda. El propio Mikhail se había casado joven, a los 18 años. Zinaida apenas tenía 16. Pero eso era lo normal en aquella época. Más tarde tuvieron otro hijo, pero también murió en la infancia. En 1948 nació su primera hija, Galia, seguida de Larisa en 1951. Natalia quería mucho a su padre, pero también sentía lástima por su madre. De niña, recordaba cómo su madre a veces la agarraba de la mano y huía de la casa para escapar de los ataques de ira de su padre borracho. Cuando nació Mariska, su comportamiento no cambió. A menudo buscaban refugio en casas de desconocidos hasta que pasaba la tormenta y era seguro volver. Su madre siempre enviaba primero a Natasha, para que entrara sigilosamente en la casa y se sentara junto a su padre borracho y lloroso. Él le acariciaba el pelo, sacaba un caramelo de menta del fondo de su bolsillo y murmuraba: «Oh, Tasha, pequeña tonta, tu abuela también era una tonta», antes de irse a la cama tambaleándose. Natasha corría entonces tras su madre y su hermanita. Afortunadamente, su padre no era un alcohólico crónico.
Estos episodios se producían aproximadamente una vez al mes. El resto de los días era tan silencioso como una sombra. Nunca estaba ocioso y trabajaba constantemente. Era respetado en la comunidad. En aquella época, los vecinos se ayudaban unos a otros a construir sus casas y luego lo celebraban con ruidosas fiestas de inauguración llenas de comida, bebida y canciones. Zinaida, la esposa de Mikhail, tenía una voz clara y resonante y sabía innumerables canciones. En cada reunión, los vecinos la imploraban que cantara. Sin embargo, todas estas veladas festivas terminaban inevitablemente en escándalos en casa. Quizás esa era una de las razones por las que Natasha estaba tan ansiosa por huir, para escapar de la turbulencia y casarse con su amado Mitka. Pero al hacerlo, simplemente saltó de la sartén al fuego. Su marido no solo era alcohólico, sino que, cuando se casaron, ya había cumplido una condena en prisión por agresión, algo que le había ocultado cuidadosamente y con éxito. Al principio, Mitka llevó a su mujer a vivir con sus padres, pero Natalia nunca encajó del todo. Su relación con su suegra se deterioró rápidamente. Empañada por recuerdos dolorosos que se negaban a desaparecer, Natalia Siapkova temblaba y se envolvió en un chal con flecos, un regalo de su marido. Ni siquiera recordaba qué aniversario había sido. Siempre había sido generoso con los regalos. Eso era innegable. Y ahora, en su ausencia, seguía siendo la figura central de sus recuerdos. Ahora solo hacía recordar su infancia, su adolescencia, sus primeros años de adultez. Todo pasaba ante sus ojos como momentos fugaces. Dios mío, cuánto tiempo había pasado y sin embargo, sentía que apenas había vivido. ¿Con quién podía compartir esto? Su historia podría llenar un libro entero. Uno que podría asustar tanto como conmover. Ahora, con poco más de 40 años, solo veía la vejez extendiéndose ante ella, acompañada de recuerdos agridulces de felicidad. Todavía anhelaba el amor, un hombre que la abrazara y la dejara llorar por su destino. Pero, ¿dónde podría encontrar a un hombre así ahora? Quizás por eso se había quedado con su marido durante tanto tiempo, incluso cuando él le había dado todas las razones para marcharse. El que había sido el amor de su vida se había convertido poco a poco en su adversario. Sin embargo, al igual que su madre antes que ella, Natalia lo soportó todo en silencio, sin revelar nunca que los acontecimientos de su vida no se desarrollaron según su voluntad, sino a menudo en contra de ella. Y ahora, tras la muerte de Mitya, lo único que podía hacer era recordar y reexaminar su vida, minuciosamente, de principio a fin. Quizás este proceso era necesario, aunque solo fuera para comprender por qué la felicidad le había sido negada. ¿Era realmente todo culpa suya? ¿Había valido la pena todos esos años de sufrimiento solo por el bien de los niños? Recordó aquellos 6 meses que pasó en una ciudad desconocida, en la misma casa que sus suegros. Al final, les dio un ultimátum, o se marchaban ellos o se marchaba ella, sola. En aquel momento ya estaba embarazada de 3 o 4 meses, pero eso no la disuadió. Entonces tenía el valor suficiente para exigir respeto. ¿Dónde había ido a parar esa fuerza? Mitya la escuchó y regresaron juntos a su ciudad natal. Allí compraron un terreno y comenzaron a construir una casa, con la ayuda de su padre y los amigos de él en todo momento. Natalia dio a luz a gemelos, un niño y una niña, y pronto se desató el caos. Vivía constantemente agobiada, dividida entre las tareas domésticas, los niños y un marido que no le ofrecía ninguna ayuda. Cuando rechazó la ayuda de su suegra, Mitya le dijo con rencor que tendría que arreglársela sola, y así lo hizo sin depender de nadie, y menos aún de su marido. Sus hijos eran la luz de su vida. Los quería profundamente. Aunque Mitya bebía y podía ser violento, no era tan aterrador como su padre, que se convertía en una amenaza con la más mínima cantidad de alcohol en el organismo. En cuanto a Mariska, la menor de los hermanos de Natalia, huyó de casa para escapar de las disputas domésticas de sus padres. Al principio se quedó con su hermana, pero pronto empezó a desaparecer durante largos periodos de tiempo, vagando entre amigos y malas compañías. Su vida comenzó a descarrilarse. Con solo 15 años, ya estaba perdida. A los 16,
había dado a luz a una hija, Oxanka, cuyo padre era Yurka, un hombre mucho mayor que ella que había abandonado a su esposa legítima. Cuando se enteró, lo echó inmediatamente y pidió el divorcio. Yura se casó con Marina únicamente para evitar ser procesado por abuso sexual de menores. Su primera esposa, tras soportar sola todas las dificultades, acabó reivindicando sus derechos y Yura, obediente, volvió con ella, abandonando a su segunda esposa en favor de la primera. Para entonces, Marina ya estaba embarazada de su segundo hijo, pero Yura se negó a reconocer al bebé como suyo. Insistía a todo el mundo en que él no era el padre, alegando que Marina había abandonado el apartamento que alquilaban, había vuelto a casa de sus padres y había dado a luz a Yulechka, justo a tiempo, como si nada hubiera pasado, con solo 17 años y unos meses. Ahora madre de 2 hijas, Marina no estaba preparada para la maternidad. Poco a poco, reavivó viejas relaciones y empezó a dejar a sus hijas con más frecuencia al cuidado de sus ancianos padres, que no tenían otra opción, ya que sus hijos seguían vivos pero ausentes. Los padres de Marina criaron a sus nietas, asumiendo el papel de madre y padre. Tras divorciarse de Yura, Marina se volvió cada vez más errática. Desaparecía sin avisar, aunque nunca bebía. Simplemente se esfumaba durante largos periodos de tiempo. Sus padres y otras personas que se preocupaban por ella intentaron hacerla entrar en razón, guiarla por un camino mejor. Marina siempre asentía, aparentemente de acuerdo, pero seguía haciendo lo que le daba la gana. Natalia se culpaba a sí misma por toda la situación. Creía que la inestabilidad de su hermana se debía a que la habían dejado sola para enfrentarse a la violencia del padre cuando bebía y al llanto interminable de la madre. Marina nunca le había perdonado que se fuera de casa para casarse. En retrospectiva, habían dejado marchar a la niña demasiado pronto. Había probado una vida de libertad imprudente y le había gustado. Cuando Marina se casó, sus padres suspiraron aliviados, creyendo que su hija por fin sentaría cabeza. Pero no fue así. Tras el divorcio, Mariska se entregó a la fiesta aún más que antes. Volvió a marcharse de casa, abandonando a sus hijas al cuidado de sus padres. 6 meses después, regresó, embarazada de nuevo, aunque nadie sabía quién era el padre. A los 19 años, Marina dio a luz a un niño, al que llamó Alexander. Una vez más, toda la responsabilidad de criar al niño recayó sobre los hombros de Zinaida. La nueva madre huyó poco después de dar a luz y al poco tiempo, su celoso amante la mató. Mikhail estaba inconsolable por la muerte de su hijo menor, abrumado por el dolor. Pero como dice el refrán, las desgracias nunca vienen solas. Poco después, un devastador incendio consumió la casa de sus padres. Oficialmente se culpó a un cableado defectuoso, aunque algunos susurraban que había sido un incendio provocado. Afortunadamente, no había nadie en casa en ese momento, pero la casa quedó reducida a cenizas y todo el ganado pereció. Mikhail lloró amargamente, desconsolado por la pérdida. Zinaida también estaba destrozada. Como siempre, la comunidad se unió para ayudar a reconstruirla. Los padres y los nietos de Natalia se mudaron temporalmente a su casa en Smeti durante las obras. Gracias al esfuerzo colectivo de los vecinos, el trabajo avanzó rápidamente y solo quedaba el techo. El corazón de Mikhail no podía soportarlo más. Nunca viviría para ver la inauguración de la nueva casa. Esa mañana se levantó temprano, desayunó y despidió a su esposa y a sus nietos en la parada del autobús. Zinaida se dirigía a visitar a su hija mayor. Cuando regresó, su padre exclamó con alegría: «Tasha, hoy por fin me mudo a la nueva casa». Natalia, preocupada con las tareas domésticas, apenas se dio cuenta. Distraída respondió: «Papá, ¿a dónde vas? Ni siquiera hay techo todavía. ¿De qué hablas, mudarte?» Él sonrió con ternura. «No lo entiendes, hija, te lo digo. Allí está todo listo». Su madre tampoco le creyó. «Iré solo por ahora», añadió. «Ella vendrá más tarde». ¿A dónde iba a ir? Mikhail sonrió con picardía, encendió un cigarrillo y salió al patio para admirar la casa casi terminada. Ese día no había obreros y el patio estaba en silencio. Mientras tanto, Natalia preparaba el almuerzo y le llevó a su padre una comida caliente. «Siéntate conmigo, Tash.
¿Por qué siempre tienes tanta prisa?, le preguntó. No tengo tiempo, papá. Todavía tengo que ordenar y lavar la ropa, respondió ella, medio en broma. Tanta gente bajo un mismo techo. No importa, hija. Espera un poco. Pronto nos iremos todos, dijo él enigmáticamente. Ella regresó a su casa y reanudó sus tareas. Su marido, Mitya, estaba fuera por un viaje de negocios, agradecido por el descanso del caos y el ruido del hogar. En casa solo quedaban Natalia y los niños. Su madre y los nietos no volverían hasta más tarde esa noche. A medida que pasaba el tiempo, Natalia comenzó a preocuparse por el tiempo que llevaba fuera su padre. Cuando su madre finalmente regresó, Natalia se apresuró a ir a la obra. Encontró el lugar vacío, excepto por la casa de baños. Allí yacía su padre, estirado en un banco con las manos cruzadas sobre el pecho. Ya estaba frío. Natalia lloró amargamente. No podía aceptar que se hubiera ido para siempre, que nadie volvería a llamarla por el nombre cariñoso que solo su padre usaba. El recuerdo de su muerte la afectó más incluso que la reciente muerte de su marido. De repente, una voz aguda atravesó el aire junto a su oído. «Natashka, ¿por qué estás ahí sentada como un fantasma? ¿Como un cadáver? Pon la mesa, ¿no ves que he venido a visitarte?» Sobresaltada, Natalia se agarró a la mesa. Luego recobró el sentido y espetó a su amiga Ritka. «¿Estás loca? Me has dado un susto de muerte gritándome así al oído». «Bueno, al menos te he devuelto a la vida», respondió Ritka. Estaba sentada sola en la oscuridad como una viuda en duelo. «Entremos. Me muero de hambre y tengo algo que contarte». Al mirar a su alrededor, Natalia se dio cuenta de que, mientras estaba perdida en sus recuerdos, había caído la noche. Rita, o Ritka, como la conocían, era su amiga de la infancia y había sido testigo de todos los giros de su vida. A pesar de todo, hacía mucho que había olvidado lo que significaba volar, ni siquiera en sueños. Ritka nunca había creído que Natalia y Mitka fueran una buena pareja. A menudo la animaba a que lo dejara. Irónicamente, él se les adelantó al morir joven, apenas pasado el prime de la vida. Las mujeres entraron en la casa, encendieron las luces, que iluminaron momentáneamente el patio, y cerraron la puerta tras de sí. Esa noche, la casa no resonaría con un silencio lúgubre. La estruendosa risa de Ritka llenaba cada rincón, haciendo temblar incluso las paredes. Al difunto nunca le había gustado que viniera la amiga de su esposa, refunfuñaba y fruncía el ceño. Pero a Ritka nunca le importó. «Si el alma de Mitya sigue rondando por esta casa», reflexionó Natalia, «probablemente se esté retorciendo con toda esta risa». Puso la tetera al fuego. Afuera llovía con fuerza y no parecía que fuera a parar. A juzgar por el ritmo constante, seguiría lloviendo durante horas. El perro ladraba como loco, atado con la cadena, reaccionando a la tormenta con la energía de la juventud y la inexperiencia. Era de raza pura. Pero aún así era tonto. Mientras Natalia ponía la mesa, Ritka parloteaba sin parar, pasando de un tema a otro. Como siempre, el tema central de sus historias eran los hombres. Divorciada desde hacía mucho tiempo y con un hijo de 20 años que vivía solo, Ritka ahora llenaba sus días con desventuras. Su vida era todo menos tranquila. Parecía estar en una búsqueda constante de afirmación, desesperada por sentirse deseada y esencial a los ojos de los hombres, sin importar su edad. La paz la había eludido durante mucho tiempo, pero tan pronto como un hombre caía a los pies de Natalia, perdía instantáneamente su interés. Sin embargo, si se encontraba con alguien difícil de conquistar, era capaz de hacer lo imposible por ganarse a ese hombre inflexible. Esta vez, había puesto sus ojos en una figura tan obstinada. Un auténtico soldado de plomo. Su amiga ya le había contado todo sobre él, pero eso no le importaba a Andrei, el adiestrador de perros al que llevaba más de un mes persiguiendo. Él seguía imperturbable ante sus encantos. «¿Qué opinas, Natashka? Quizá no le gustan las mujeres», especuló su amiga. «Lo he intentado todo con él, pero nada funciona. Al fin y al cabo es un hombre. Divorciado, como dicen, sin obligaciones y sin embargo no se mueve. No sé, Irid. No entiendo a los hombres así. Pero estaba casado, ¿no? Por favor. Parece que hubieras nacido ayer», se burló Irina.
Ese matrimonio podría haber sido una fachada. Si hubiera seguido con él más tiempo y las cosas no hubieran avanzado, habría desistido, y entonces habría sabido con certeza que es uno de esos hombres. Todo tendría sentido. Y su profesión típica. ¿Alguna vez has oído hablar de un adiestrador de perros heterosexual? Quizá tengas razón, Natasha, continuó Irina. Por cierto, tu ridículo perro necesita adiestramiento. Si Andrei no se enamora de mí, te llevaré a ti y a Jack a verlo dentro de una semana. ¿Por qué no antes? ¿Por qué? ¿Y si se fija en ti y me deja plantada? Dirás algo como, ¿qué come este? Porque yo no soy lo suficientemente buena para él. Y si tú eres exactamente su tipo y yo no. No voy a arriesgarme. Primero lo seduciré yo y luego te lo entregaré. Sinceramente, ahora mismo lo necesito más que tú. ¿Estás buscando un adiestrador para Jack o para mí? Bromeó Natalia. Porque soy terrible siguiendo órdenes, reacciono incluso peor que Jack. Todos mis amigos han renunciado a entrenarme. En ese momento, el perro ladró fuerte, como para confirmar las palabras de su dueña. Las mujeres hablaron casi toda la noche y solo se durmieron a primera hora de la mañana, mientras la lluvia seguía cayendo a cántaros. Al ritmo de la lluvia, Natalia soñó con su difunta madre, Zinaida. Había fallecido 2 años antes, a los 83 años, tras una vida de duro trabajo que acabó por desgastarle el corazón. Zinaida nunca tuvo un día para vivir solo para sí misma. Primero, ella y su marido habían criado a sus hijos y después a sus nietos. Falleció 13 años después que su marido y fue enterrada a su lado. Cuando murió, Sasha tenía 14 años, Yulechka 16 y Oksana 17. Sin su abuela, se sintieron huérfanos por segunda vez. Afortunadamente, Natalia vivía cerca y junto con las tías mayores, se aseguró de que los niños no se quedaran solos. Cada hermana se ofreció a acoger a los huérfanos en su casa, pero Oksana, la mayor, se negó. Acababa de empezar la universidad, mientras que sus hermanos menores se quedaron en la casa de su abuela yendo al colegio, haciendo los deberes por su cuenta y ocupándose de la casa ellos solos. Natalia vivía cerca y los vigilaba, a pesar de las constantes quejas de su marido. Ignoraba sus refunfuños, ya que consideraba que era su deber cuidar de sus sobrinas y su sobrino. Hasta ahora, su madre solo se le había aparecido una vez en un sueño, inmediatamente después de su muerte. Zinaida caminaba hacia el sol a través de un vasto campo de margaritas. Natalia recordaba haber pensado que su madre estaba hecha de luz solar. Parecía fuerte, joven y radiante, vestida con su mejor vestido, con una corona de margaritas en la cabeza y un ramo en las manos. El rostro de la mujer irradiaba una felicidad sobrenatural, rebosante de amor y felicidad. Cuando su hija le preguntó si era feliz, Zina respondió con serena seguridad. Por supuesto, querida, ahora estoy en casa con tu padre. Mira qué bonito es todo aquí. Estoy en un paraíso de margaritas. Natalia había plantado numerosas margaritas en la tumba de sus padres, sintiendo que era exactamente lo que su madre le había pedido en silencio. 2 años más tarde, volvió a soñar con su madre. En este sueño, vio a su madre sentada junto a la tumba, meciendo suavemente una cuna, con una voz tierna pero firme mientras cantaba una nana. Intrigada, Natalia intentó asomarse a la cuna para ver al bebé, pero su madre le hizo callar, diciéndole, «No te acerques, despertarás al niño». La cuna era antigua, del tipo que se usaba hace mucho tiempo para arrullar a los bebés. Su madre siguió cantando una canción melancólica que revelaba la cruda realidad de la vida de una mujer. La canción de cuna contaba la historia de una niña que había sido trágicamente asesinada por su hermano y el duro destino que le esperaba en la edad adulta. La canción hablaba de cómo esta niña solo encontraría la felicidad en su infancia. Una vez crecida, la casarían y se enfrentaría a una existencia amarga. Mientras su madre cantaba, Natalia sentía cada vez más que la canción hablaba de ella, como si fuera ella la que yacía en la cuna, mecida por las tiernas manos de su madre. Abrumada por la tristeza, Natalia gritó con fuerza, y las lágrimas corrían por su rostro como la lluvia, imitando el ritmo de las gotas contra el cristal de la ventana. De repente, alguien la sacudió bruscamente por el hombro, tratando de calmarla.
Se despertó sobresaltada, dándose cuenta de que no era un sueño, sino que estaba en la cama de Eva. Ritka, alarmada, intentaba despertarla, y la almohada de Natalia estaba empapada de lágrimas. ¿Qué podía significar ese extraño sueño? Quizás debería ir a la iglesia y rezar por su madre. La lluvia seguía cayendo con fuerza y la sensación de tristeza persistía incluso después del desayuno. Ritka se apresuró a prepararse para salir. Habían quedado en verse dentro de una semana para llevar a Jack, el perro, al adiestrador. El perro era un caso perdido. No paraba de ladrar, pero había que hacer algo con ese ruido incesante. Una vez que Ritka se marchó, la casa quedó extrañamente vacía. Natalia sintió el peso de la soledad y supo que era hora de recuperar la compostura. Sus vacaciones estaban a punto de terminar y el trabajo la esperaba. ¿Cuánto tiempo podría seguir obsesionada con el pasado? Pero sus recuerdos la mantenían cautiva, arrastrándola sin piedad hacia viejas heridas. Llamó a su hija para ver cómo estaba, con la esperanza de que la invitara a visitarla. Pero no hubo respuesta. Quizás su yerno se lo había prohibido. ¿Qué tipo de hombre era? Los jóvenes de hoy en día no tenían prisa por sentar cabeza. Ponían a prueba sus sentimientos, se tomaban su tiempo. Los tiempos estaban cambiando. Pero quizá eso era lo mejor. ¿Quién podía saberlo? Sus pensamientos se dispararon, llevándola de vuelta al día anterior. Había planeado empezar a trabajar en su jardín, pero la lluvia había frustrado sus planes una vez más. Sus vacaciones habían llegado a su fin y comenzaba la semana laboral. Sus compañeros la miraban con simpatía. Su preocupación era evidente en sus miradas. Estaba claro que aún no se había recuperado del todo del funeral. Normalmente, la gente se tomaba vacaciones para relajarse. Pero ella estaba allí, de vuelta al trabajo. Natalia había pasado 20 años como operadora de comunicaciones en la oficina de correos. El único trabajo estable que la contrataba, sin exigirle estudios formales. ¿Qué otras opciones tenía? Estaba casada y había dejado los estudios nada más terminar el instituto para formar una familia. No había tenido tiempo de seguir estudiando y su marido nunca había apoyado la idea. Se burlaba de su falta de cualificación, aparte del título de secundaria. Él, por su parte, se había graduado en una escuela técnica ferroviaria y había ido ascendiendo hasta convertirse en ingeniero de locomotoras eléctricas. El trabajo era exigente, pero la paga era buena. Natalia había intentado contribuir a los ingresos familiares, pero su sueldo era considerablemente inferior al de Mitya. En una ocasión había pensado en volver a estudiar, pero las circunstancias, los niños pequeños, las obligaciones constantes siempre se lo impedían. Así que seguía sin título, aunque, afortunadamente, eso no había afectado a su trabajo. El primer día después de las vacaciones se le hizo interminable. Las colas eran largas y el ambiente estaba cargado de irritación. La multitud descontenta murmuraba en señal de acuerdo. Los empleados de correos eran lentos e ineficientes. Era lo mismo de siempre. Nada había cambiado en años. Los jefes estaban furiosos, exigían resultados, mientras los clientes presentaban quejas. Sin embargo, como de costumbre, la carga recaía sobre los empleados de menor rango. De repente, Natalia dijo basta. Los susurros comprensivos de sus compañeros, las quejas interminables de los clientes y las severas reprimendas de su supervisor. En un instante, decidió dejarlo. Sin dudarlo, se levantó como si temiera cambiar de opinión y se apresuró a ir al departamento de personal en la segunda planta. Legalmente, tras volver de vacaciones, tenía derecho a 2 semanas de vacaciones. Escribió su carta de dimisión y, bajo las miradas atónitas de sus compañeros, recogió rápidamente sus cosas y salió del edificio, sintiéndose orgullosa y aprensiva por lo que le esperaba. A pesar de la incertidumbre, sintió un inmenso alivio. Su madre siempre le había aconsejado que buscara un nuevo trabajo antes de renunciar, pero si Natalia no hubiera actuado por impulso, se habría quedado. A veces, es necesario salir de la zona de confort y aceptar el cambio. ¿Por qué no empezar con un nuevo trabajo? Sobre todo teniendo en cuenta que sentía que no podía seguir estancada. Basta ya de lamentarse y llorar. Era hora de seguir adelante.
Reflexionando sobre su decisión, Natalia decidió volver a casa andando. Mientras caminaba por la calle, apenas podía creer que lo hubiera hecho. Con sus últimos ahorros menguando, necesitaba encontrar algo nuevo, y rápido. De camino pasó por un kiosco, y decidió comprar un periódico local que contenía varias ofertas de trabajo. Entre las pocas opciones, uno de los anuncios le llamó la atención. La agencia de servicios sociales local buscaba cuidadora de personas mayores. Natalia llamó al número, concertó una entrevista y a la mañana siguiente se presentó sin muchas esperanzas. Sin embargo, su solicitud fue aprobada, lo que consideró una señal positiva. Por primera vez desde la muerte de su marido, Natalia sintió una oleada de fuerza y ganas de volver a disfrutar de la vida. Aproximadamente una semana después de pasar el examen médico, comenzó sus nuevas tareas, ayudar a mujeres mayores. Les hacía la compra, limpiaba sus casas, cocinaba y les lavaba la ropa. Algunas vivían solas, mientras que otras tenían hijos que vivían lejos o estaban demasiado ocupados para ayudarles. Natalia llegaba a casa tan agotada que solo podía lavarse y comer antes de desplomarse en la cama y caer en un sueño profundo sin soñar nada. En su estado actual, el trabajo no le parecía un empleo, sino más bien una receta del médico. Un respiro temporal de sus preocupaciones. Sin embargo, los fines de semana, los recuerdos volvían con fuerza y no había escapatoria. Era una bendición que solo tuviera 2 días libres a la semana. De lo contrario, temía perder la cordura. Los lunes todo volvía a empezar. Natalia se sumergió en la rutina de su nuevo trabajo. Llevaba una semana trabajando y Rita había desaparecido. No había llamado, a pesar de que habían quedado para verse pronto. Pero Natalia tenía ahora tantas responsabilidades que no encontraba tiempo. Con el paso del tiempo, Natalia empezó a tomarle cariño a su nuevo trabajo. De todas las personas a las que cuidaba, Anastasia Dmitrievna, una antigua profesora, era la que más le gustaba. Anastasia era inteligente, pulcra y atractiva. Su apartamento estaba lleno de libros, algunos de los cuales Natalia había tomado prestados para leer los fines de semana. Leía con avidez, cuidando las pertenencias ajenas, devolviéndolas rápidamente y tomando prestados otros a cambio. Anastasia Dmitrievna la animaba en todo, y ahora incluso sus fines de semana volvían a ser productivos. Un día, Natalia llamó al timbre del apartamento de Anastasia Dmitrievna. La puerta la abrió un hombre de mediana edad, que probablemente era el hijo de la casera. Ella lo había mencionado en alguna conversación y estaba muy orgullosa de él. Saludó a Natalia y la dejó pasar. Anastasia Dmitrievna estaba animada, con los ojos brillantes, y enseguida se lo presentó a Natalia. «Te presento a mi hijo, Natasha». Andrei había decidido finalmente visitar a su anciana madre, y se sorprendió al descubrir que ahora tenía una cuidadora, para que no se olvidara del camino a su propia casa. «Vamos, mamá, sabes que tengo mucho trabajo que hacer». «Sí, lo sé, hijo, claro. Es adiestrador de perros, Natasha. Ya sabes lo profesional que es. Hay una larga cola de propietarios de perros de la zona esperando a que les atienda. Pero a él no le engañas. En fin, ya hablaremos de eso más tarde. Ven, tomemos un té. Andrei ha traído mi pastel favorito». Sin la ayuda de su amiga, Natalia conoció al mismo adiestrador de perros, Andrei Rida. Se sintió atraída por él, pero él no correspondió a sus sentimientos. Se preguntó si podría avanzar en su relación o si sus sospechas sobre su orientación eran correctas. No encajaba en el estereotipo de hombre gay, pero ¿quién podía decir cómo eran? Mientras bebía su té, Natalia lo observaba. A simple vista era bastante atractivo, aunque Ritka no lo habría perseguido si las cosas hubieran sido diferentes. Al volver a mirar a Andrei, Natalia casi se atraganta con el té. Cuando sus miradas se cruzaron, él la miró fijamente, como si se hubiera dado cuenta de su interés. «No te sonrojes, pensó para sí misma, aunque ya era demasiado tarde, ya que su rostro se sonrojó por la vergüenza. Su nuevo trabajo exigía mucha energía, pero se las arregló para hacerlo todo y aún así sacar un poco de tiempo para sí misma. Natalia perdió mucho peso y empezó a cuidarse más. Anhelaba arreglarse,
maquillarse y sentirse bien consigo misma, así como ser apreciada por los demás. Los hombres le lanzaban miradas de interés, lo que aumentaba su confianza, aunque todavía no estaba preparada para una nueva relación. Había pasado muy poco tiempo desde que Andrei se marchó y no se habían vuelto a cruzar desde entonces. Anastasia Dmitrievna seguía tratándola con amabilidad, dejándole leer libros y ofreciéndole su apoyo. Natalia también se llevaba bien con sus otros protegidos. Llevaba 2 meses en su nuevo trabajo y había empezado a disfrutarlo. Siguiendo el consejo de su jefe, Natalia decidió matricularse en la universidad. Quería recuperar el tiempo perdido y demostrarse a sí misma que era capaz de lograr cualquier cosa. Su trabajo se centraba en ayudar a los demás, por lo que decidió estudiar sociología y trabajo social. La universidad ofrecía programas a tiempo completo y a tiempo parcial, lo que había descubierto en un anuncio en su oficina. El comité de admisiones le aseguró que su edad no era un obstáculo para matricularse. Gracias a su jefe, recibió una recomendación para la institución. Solo tenía que prepararse para los exámenes de acceso y aprobarlos. Al principio estaba nerviosa, pero ver a candidatos de diferentes edades a su alrededor le ayudó a animarse. Al fin y al cabo, no son los dioses quienes hacen los vasos. La clave para alcanzar una meta es el deseo y la perseverancia. Y ella tenía ambos en abundancia. Con determinación, Natalia aprobó los exámenes con una nota suficiente, lo que supuso una gran victoria personal para ella. Sintió una oleada de orgullo y quiso compartir la noticia con todo el mundo. La primera persona a la que llamó fue Rita, que respondió inmediatamente al teléfono. ¿Estás bromeando? Has perdido completamente la cabeza. Eres demasiado mayor para estudiar. Es ridículo. ¿Cuántos años tendrás cuando te gradúes? ¿45? ¿Qué vas a hacer con él? ¿Colgarlo en la pared? Primero, dejas tu trabajo y ahora quieres ir a la universidad. Gracias por animarme. Se te da muy bien desanimar a la gente. Natalia se sintió ofendida por las duras palabras de su amiga y colgó rápidamente. Por supuesto, no tuvo oportunidad de preguntarle por Andrei, o tal vez simplemente no quiso después de aquella conversación. Su euforia inicial se desvaneció y comenzaron a surgir las dudas. Empezó a preguntarse si había perdido el tiempo. No tenía tiempo para nada y sin estudiar, se sentía perdida. La casa se estaba deteriorando poco a poco. No tenía tiempo para ocuparse de ella y de todos modos, no había mucho que hacer. Natalia miró a su alrededor, confundida y sin saber qué hacer. Desde la muerte de su marido, se le habían acumulado una cantidad abrumadora de problemas y ahora no tenía a nadie en quien confiar más que en sí misma. Todo a su alrededor parecía desmoronarse. Tenía que llamar a reparadores para todo, pero no podía permitirse arreglarlo todo. Simplemente no tenía a nadie que la ayudara. Su hija y su yerno tenían sus propios problemas, mientras que su hijo y su familia vivían en otra ciudad y casi nunca la visitaban. Solo la llamaba de vez en cuando para preguntarle por su salud. Llegó solo al funeral de su padre, sin su esposa. Ella se había quedado en casa con su hijo pequeño. Natalia se estremeció al recordar la única vez que había visitado su casa, cuando Ilya acababa de nacer. Después de marcharse, lloró, esperando que la vida familiar de su hijo saliera bien, y estaba dispuesta a pasar por alto la falta de respeto y el desdén de su nuera. Desde el principio, le costó mucho conectar con ella y, por mucho que lo intentara, nada parecía salir bien. Al principio, atribuyó este comportamiento a las náuseas matutinas, pero después del nacimiento de su nieto, Alena pareció perder todo el sentido de la realidad. Natalia se sentía aliviada de que vivieran lejos y no bajo el mismo techo, como habría sido el caso si hubieran residido en la misma zona. Habría sido insoportable para ambas. Alexei había traído a su esposa desde la capital, donde trabajaba, y Alena estudiaba en la universidad. Ella procedía de un pueblo modesto, nacida en una familia de clase trabajadora, pero se comportaba con arrogancia. Que tengas buena salud. ¿Cómo era posible que una chica con unos orígenes tan humildes se creyera de la realeza? ¿A qué venía ese aire altivo? Natalia no lo entendía. Alena era antipática y grosera,
y no dejaba de dar órdenes a su marido incluso delante de Natalia, como si estuviera ansiosa por establecer su dominio en el hogar. Pero no había rival, nadie se atrevía a llevarle la contraria. Natalia no tenía intención de entrar en conflicto después de visitar a su hijo y a su nuera. Tenía claro que, mientras viviera, no vería a su nieto, a menos que le permitieran echarle un vistazo rápido. La hija de Katia no tenía prisa por convertirla en abuela, probablemente porque su yerno no se había molestado en formalizar su relación. Natalia se preguntaba a menudo por qué su vida le parecía tan vacía de sentido, culpándose a sí misma por no haber conservado su familia y vivir para sus hijos. Tenía que empezar a pensar primero en sí misma. ¿Quién necesitaba su sacrificio? A nadie le importaba. Solo mostraban la fachada de una familia normal. Era una ilusión de estabilidad y felicidad. Natasha siempre había sabido cuándo le era infiel su marido. Lo único que no sabía era con quién. En innumerables ocasiones había tenido la tentación de vengarse y avergonzarlo, pero algo siempre la detenía en el último momento. Se negaba a rebajarse a ese nivel. Quería que todo estuviera impulsado por el amor, pero aún no había aprendido que el amor verdadero no podía florecer mientras su infiel marido permaneciera a su lado, claramente satisfecho con el arreglo. Él salía, se divertía y luego volvía a casa para dormir a su lado, reivindicando sus derechos. Era culpa suya por tolerarlo, porque ¿quién más que una tonta lo habría hecho? Había desperdiciado la mitad de su vida y ahora no le quedaba nada. Mitya estaba pagando por sus pecados en el otro mundo, mientras que ella, de alguna manera, se había quedado para recoger los pedazos, superándolo irónicamente en astucia. Él siempre había predicho que ella moriría antes que él, pero allí estaba ella, sobreviviéndole. Y él ahora la llamaba desde el más allá. Ahora, Natalia estaba sola. Tenía hijos que deberían haberle traído agua, pero no sentía ganas de beber. Desde luego, no quería morir. Quizás por eso había decidido volver a la escuela y reescribir la historia de su vida. ¿Quién sabe? 40 años podían ser mucho tiempo, o quizás no. Se había casado demasiado joven y había tenido hijos demasiado pronto. Su padre le había advertido: todo debe hacerse a su debido tiempo. Pero ella se había precipitado, cegada por los acontecimientos de la vida, adelantándose al tren, adelantándose a todo. Un ladrido repentino en el patio la sacó de sus pensamientos sombríos. Era Jack, recordándole que era hora de llevarlo al entrenador. Consideró llevarlo con Andrei, el hijo de su amiga, a pesar de la incomodidad. No había razón para no hacerlo. Al fin y al cabo, era un profesional. No era asunto suyo si la madre de Andrei estaba tratando de seducirlo, que lo lograra o no. No le importaba. Lo que importaba era que él pudiera entrenar a Jack para que se comportara. Con determinación, Natalia sacó su teléfono y llamó a Anastasia Dmitrievna. 3 minutos más tarde, tenía el número de Andrei. La anciana elogió su profesionalidad y lo solicitado que era. 5 minutos después, Natalia llamó a Andrei y concertó una cita. No le explicó quién era ni por qué lo contactaba. Eso no era relevante para la tarea que tenía entre manos. Jack necesitaba un entrenador, no a ella. La reunión fue bien. Natalia tenía el día libre, así que llevó a Jack con correa y bozal. El perro se portó mal, como de costumbre, pero su juventud y estupidez lo hacían perdonable. Mientras se preparaba para su reunión con Andrei, pasó mucho tiempo delante del espejo, preguntándose qué ponerse y cómo maquillarse. Una voz burlona en su interior comenzó a ridiculizar sus intentos por lucir bien para un hombre. Se negaba a admitir que se estaba arreglando para él. Se decía a sí misma que lo hacía por su propio bien. Pero, al final, sus esfuerzos no fueron en vano. Andrei no la reconoció de inmediato, pero eso no importaba. Su conversación fue estrictamente de negocios. Acordaron los detalles, el horario de entrenamiento, el precio y la decisión de dejar a Jack con Andrei. Jack siguió feliz a su entrenador, quien, a pesar de su presencia intimidante, era amable y paciente. Cuando Natalia se despidió y se dirigió a la salida, la interrumpió la voz familiar de Ritka. ¿Qué clase de gente es esta?
¿Dónde más íbamos a encontrarnos sino aquí, en casa de Andrei? ¿Por qué no me esperaste? ¿Decidiste actuar sola? ¿Cómo ha ido? No había motivo para que Natalia se sintiera incómoda, pero de repente lo estaba. No había tenido intención de involucrar a Ritka, pero ahora sentía como si hubiera hecho algo malo. «Hola», dijo Ritka con tono curioso. «¿Por qué te sorprendes? Conseguí tu número de teléfono y te llamé directamente. ¿O ahora trabajas aquí como manager? Lo sabes todo y entiendes de lo que estoy hablando. Pero aún así has decidido interponerte entre nosotros». «¿A qué te refieres con interponerte entre nosotros?», respondió Natalia, poniéndose a la defensiva. «No nos hemos visto en más de 2 meses y se suponía que ibas a ayudarme con Jack. Lo resolví yo sola sin ti. ¿Cuál es el problema?». Ritka se burló. «Te has aferrado a un hombre como un parásito, sin dejarlo ir hasta ahora. Y ahora has pasado a otro. Parece que no aprendes, ¿verdad?». «Para», dijo Natalia con dureza. «¿De qué estás hablando? ¿Te refieres a Mitya? ¿Estás diciendo que me aferraba a él?». Ritka se burló. «Lo sabes todo, no finjas. Te dejé tantas señales, pero estabas demasiado ciega para verlas. Mitya te engañó lanzándose a cualquier cosa que se moviera, incluso en tu propia casa. Ni siquiera te diste cuenta. Y no finjas que no intentaste quitármelo. Podrías haberlo pedido y te lo habría dado, dártelo». Natalia estaba atónita. «Tú misma eras infeliz y ahora intentas hacerme sentir mal. ¿Te has creado algún tipo de enfermedad mental?». «¿Qué enfermedad, Rita? ¿De qué estás hablando? No conoces todos mis males. La verdad es que hasta hoy te consideraba una amiga. Nunca te oculté nada y le dije que no significabas nada para mí, pero él no me creyó. Dijo que no podía dejar a una esposa enferma y que haría cualquier cosa. Quizás se lo inventó todo para no tener que dejarme. ¿Alguna vez lo has pensado? Bueno, ¿qué sentido tiene discutirlo ahora? Al menos has sido sincera conmigo. Ahora entiendo que no eres mi amiga, sino una mujer celosa y mezquina. ¿Quién más diría eso sino tú? Viniste aquí, toda arreglada, coqueteando con mi hombre. ¿Te parece interesante? Y Andrei sabe que es tu hombre. Su madre nunca mencionó que estuviera casado, así que ya te has colado en su familia. A eso me refiero. Sabías lo nuestro desde el principio y ahora has decidido vengarte de mí. Cálmate. He estado vigilando a Anastasia Dmitrievna. Así es como conocí a tu adiestrador de perros, y ni siquiera lo necesito. Pero ahora, sabiendo lo tuyo y lo de mi marido, quizá le eche un vistazo más de cerca». Natalia le espetó todas estas palabras a su antigua amiga y se marchó furiosa. Pero en cuanto se alejó unos metros y dobló la esquina, se encogió los hombros. Apenas consiguió llegar a casa, a pesar de que la escuela canina estaba a solo un par de paradas. Estaba situada en un barrio tranquilo y privado. Natalia repasó mentalmente cada palabra de su conversación con Rika, incapaz de comprender la verdad. ¿Cuándo se habían liado Rika y Mitya a sus espaldas? Él siempre la había despreciado, llamándola superficial y tonta. ¿O había sido todo una actuación? ¿A qué otras señales se había referido Rika? Afirmaba haberlas dejado por todas partes, incluso en su casa. Quizás Natalia las había visto, pero no había entendido su significado. Al fin y al cabo, Rika tenía acceso a la casa. ¿Quién sabía lo que podía haber dejado allí durante sus visitas? ¿Cuándo había empezado todo entre ellos? Eran amigos desde la escuela. Natalia se torturó con estos pensamientos toda la noche, incapaz de dormir. La cara de Rika seguía apareciendo en su mente, con desaprobación, su risa burlándose de ella. Toda la vida de Mitya había sido una gran mentira, una farsa. Pero, ¿quién era realmente el culpable? Lo que Natalia tenía dolorosamente claro era que ya no tenía amigos. No era más que un peón en un triángulo amoroso típico, la última en enterarse, como suele ocurrir con las esposas traicionadas. Ni siquiera era el dolor lo que le dolía, sino la amargura de darse cuenta de que no necesitaba enemigos con una amiga así. Como dice el refrán, traidor, una vez traidor, siempre traidor. Con el tiempo, todo esto se desvanecería y ella estaría mejor sola. Seguiría viviendo, trabajando y centrándose en su propia vida.
La primera semana de clases transcurrió sin incidentes. Durante esa semana, ella y Andrei se vieron 3 veces. Jack mostraba una mejora notable. El adiestrador informó a Natalia de que el perro tenía talento y que, en una semana, podría volver a casa, aunque debía continuar con las clases. Decidió dejar de pensar en vengarse de Rika y empezar algo con Andrei, pero no era fácil. Cada día que pasaba le gustaba más. Andrei, sin embargo, no mostraba ningún interés por ella. Para él, ella no era más que una clienta y mantenía una actitud estrictamente profesional. Prefería separar el trabajo de su vida personal. Pero pronto, un acontecimiento inesperado relacionado con la madre de Andrei, Anastasia Dmitrievna, los acercó. Ese día, Natalia había planeado visitarla. Normalmente dejaba la visita para el final, para poder dedicarle todo su tiempo y disfrutar de una buena conversación. Las 2 mujeres disfrutaban de la compañía mutua y a menudo mantenían conversaciones profundas. Compartían el té y Anastasia Dmitrievna le confiaba las dificultades de su vida. Había criado a su hijo sola después de que su marido muriera joven, dejándola embarazada. Desde entonces, había vivido sola, aunque a menudo pensaba que quizá era mejor que estar casada, ya que nunca había conocido a nadie que mereciera su tiempo. Sin embargo, se negaba a conformarse con lo que la vida le había ofrecido. Encontró la plenitud en su trabajo, dedicándose no solo a su hijo, sino también a otros niños, muchos de los cuales más tarde le expresaron su gratitud y la visitaban de vez en cuando. El tiempo pasó rápidamente y antes de que se diera cuenta, su hijo había crecido y se vio obligada a jubilarse. Andrei se había casado joven, pero su matrimonio se rompió al cabo de 5 años y él y su esposa no tuvieron hijos. Anastasia Dmitrievna se mantuvo discreta sobre los motivos de su divorcio y se abstuvo de hablar mal de su antigua nuera, lo que impresionó mucho a Natalia. Simplemente mencionó que su hijo y su esposa no se llevaban bien y que, desde su separación, Andrei no se había vuelto a casar ni había tenido otra relación seria, al menos no con nadie que su madre u otras personas conocieran. Como resultado, Natalia se enteró sin querer de algunos detalles de la vida personal de Andrei. Según lo acordado, Natalia debía visitar a Anastasia Dmitrievna 3 veces por semana, pero acabó yendo todos los días. Ese día en particular, fue como de costumbre, después de haber visto a sus otros clientes. Cuando llegó a la casa de la profesora, llamó al timbre, pero no obtuvo respuesta. Sus repetidos intentos por llamar la atención de alguien resultaron infructuosos, y cuando llamó al teléfono de la anciana, tampoco hubo respuesta. La ansiedad de Natalia aumentaba con cada minuto que pasaba y se preocupaba cada vez más. Intuyendo que algo andaba mal, decidió llamar a Andrei. Él estaba ocupado en ese momento y no respondió de inmediato. No tenían ningún entrenamiento programado para ese día, y la entrenadora de Jack no la esperaba. Natalia llamó a Andrei varias veces más y estaba a punto de llamar a los servicios de emergencia para entrar en el apartamento cuando Andrei finalmente le devolvió la llamada. Su tono era molesto y desconcertado por la insistencia de ella, ya que debería saber que era la hora del entrenamiento. Sin embargo, una vez que comprendió la situación, escuchó atentamente y se apresuró a volver a casa. Andrei, por supuesto, se sorprendió por la llamada repentina de la casera de Jack sobre su madre, pero eso ya no importaba. Lo que importaba era que no había olvidado las llaves del apartamento de su madre. 20 minutos más tarde, llegó al edificio donde Natalia lo esperaba. Juntos entraron en el apartamento y corrieron hacia el balcón, donde su madre solía disfrutar del sol. Allí encontraron a Anastasia Dmitrievna, tumbada en el balcón acristalado, agotada de gritar pidiendo ayuda. Por desgracia, el apartamento estaba bien aislado y nadie había oído sus gritos. Anastasia Dmitrievna había tropezado con una alfombra y se había caído con fuerza en el balcón, hiriéndose en la cabeza. Para empeorar las cosas, se había roto una pierna y no podía levantarse por sí sola. El dolor en la pierna era insoportable y el umbral alto le impedía arrastrarse hasta la habitación donde estaba el teléfono. Llevaba casi 1 hora allí tumbada y,
De no ser por la insistencia de Natalia, habría permanecido indefensa y sin poder contactar con nadie. Andrei sacó rápidamente a su madre del apartamento y la subió al coche. Andrei sacó con cuidado a su madre de la casa y la subió al coche. Natalia se sentó a su lado, visiblemente preocupada. Anastasia Dmitrievna tenía que ser trasladada al centro de traumatología. Una radiografía reveló que tenía el tobillo roto. Le pusieron una escayola y, a pesar del consejo médico, ella insistió en volver a casa y se negó a ser hospitalizada. Un pequeño hematoma en la cabeza era la única otra lesión, pero no había signos de conmoción cerebral. Al regresar del hospital, la ayudaron a entrar en el apartamento y la acostaron en la cama. Natalia fue a la cocina a preparar té para todos. Mientras Andrei la observaba, se dio cuenta de que su clienta también era la cuidadora de su madre. A partir de ese momento, la transformación de Natalia se hizo evidente. Ya no se parecía a la mujer tranquila y reservada que había conocido. Se había vuelto elegante y con estilo, y su presencia era mucho más refinada. Andrei le estaba agradecido por su ayuda y sus cuidados, pero no podía pedirle más. Pensó en contratar a una asistenta, ya que alguien tenía que estar con su madre en todo momento. Pero ella se opuso rotundamente. Se negaba a que un extraño la cuidara en un estado tan vulnerable. Una cosa era confiar en alguien que conocía y otra muy distinta depender de un rostro desconocido. Hasta ahora, Anastasia Dmitrievna había sido muy independiente, aunque no le importaba que Natalia la ayudara con las tareas domésticas. Mirándola con una mezcla de esperanza y vacilación, le preguntó: «Natasha, ¿podrías quedarte conmigo un tiempo? No puedo arreglármela sin ti. Por favor, Natalia Mikhailovna, no puedo insistir, pero si aceptas, te pagaré bien. Mi madre estará cómoda y yo estaré tranquila sabiendo que está en buenas manos. No te preocupes por Jack. Yo seguiré cuidando de él». Andrei también se lo suplicó. Natalia, que no tenía a nadie que la esperara en casa, aceptó. Jack estaba bien cuidado y su jardín, descuidado, necesitaba muchos cuidados. Hizo unas maletas con lo imprescindible, y a partir de entonces sus días quedaron meticulosamente programados. Continuó con su trabajo, compaginando sus responsabilidades sin quejarse. Cada mañana atendía las necesidades de Anastasia Dmitrievna. Luego hacía recados y regresaba para almorzar con ella. Después volvía al trabajo. Andrei comenzó a visitar a su madre con más frecuencia y se encariñó cada vez más con Natalia. Le maravillaba su capacidad para hacerlo todo sin parecer cansada. Mientras tanto, la anciana observaba sus interacciones con gran interés. Notó la sutil conexión que se estaba creando entre ellos, aunque aún era incierta. Como madre, conocía bien a su hijo y podía ver el afecto que estaba surgiendo en sus ojos. Sin embargo, tanto Andrei como Natalia eran personas maduras por las experiencias de la vida. No eran del tipo que se precipitaba en nada, y su relación parecía evolucionar con cautela, mientras daban pasos tentativos para explorar la posibilidad de algo más profundo o de que todo siguiera como estaba. Anastasia Dmitrievna, que deseaba tener una nuera amable y respetuosa como Natalia, decidió intervenir. Tenía que actuar y ayudar a que los dos se acercaran. Pasaron 2 semanas sin que nadie se diera cuenta, con Natalia permaneciendo al lado de su pupila y visitando su propia casa solo de vez en cuando. Sus hijos no la habían llamado ni parecían preocuparse por su paradero. Solo los vecinos curiosos se dieron cuenta de su ausencia. Vieron a Natalia subir a un coche desconocido, conducido por un hombre desconocido, y juntos entraron en la casa. Los vecinos se dieron cuenta inmediatamente de lo que estaba pasando entre los dos, y no hizo falta ninguna explicación. Más tarde, ambos salieron. El hombre ayudó a Natalia a cargar su bolsa con sus pertenencias en el maletero, después de lo cual ella se sentó a su lado en el asiento del copiloto y se marcharon en dirección desconocida, dejando atrás su casa y su jardín. Ya no tenía tiempo para esas cosas. Tenía prioridades mucho más urgentes. En otoño, iba a comenzar su primer semestre en el instituto, y ahora que la habían aceptado, estudiar era su prioridad. Por el momento, seguía viviendo con Anastasia Dmitrievna, cuidándola.
A finales de agosto, el apartamento era sofocante y caluroso, pero se abstuvieron de usar el aire acondicionado para no resfriar a la anciana enferma. Le iban a quitar el yeso en una semana, y la madre de Andrei, que se había encariñado mucho con Natalia, no quería que se marchara. Como dice el refrán, las costumbres se adquieren rápidamente, y Anastasia Dmitrievna se había acostumbrado a la presencia de Natasha, algo que no había experimentado en años. Cada día traía algo nuevo, y con ello, su hijo la visitaba más a menudo. La soledad que antes dominaba su vida había desaparecido por completo. Sin embargo, la anciana no podía quitarse de la cabeza la preocupación de que todo aquello pudiera terminar pronto, y aún no había hecho lo suficiente para ayudar a su hijo a acercarse a Natalia. Aunque era innegable la química que había entre ellos, seguían manteniendo cierta distancia. A sus 69 años, Anastasia Dmitrievna había visto mucho en la vida. Lo único que le faltaba eran nietos, pero, sobre todo, anhelaba la felicidad de su Andriusha, y creía que Natalia era la persona que podía darle esa alegría. Quizás, debido a su edad u otros factores, no podría darle nietos, pero, como dice el refrán, el hombre propone y Dios dispone. Mientras esperaba que su hijo volviera del trabajo, Natalia terminó sus tareas. La mujer comenzó a quejarse amargamente del calor y el bochorno del apartamento, suplicando entre lágrimas que la sacaran de la ciudad. «Tienes el fin de semana libre. Llévame al río. Tú también podrás relajarte. No he hecho un picnic en todo el verano. ¿Quién sabe si podré ir? ¿Cuándo me quitarán el yeso? ¿Podré caminar bien pronto? Quiero estar en la naturaleza, disfrutar de un shashlik y leer junto al agua mientras tú aprovechas el tiempo». Anastasia Dmitrievna se salió con la suya, y, ese sábado, todo el grupo se subió al coche y se dirigió al río. Andrei sentó a su madre en una silla junto al agua, tal y como ella había pedido, y comenzó a preparar la barbacoa. Natalia se ofreció a ayudar y la tarea se completó rápidamente. Anastasia Dmitrievna los observaba con astucia, fijándose en cómo bromeaban y reían juntos, discutiendo animadamente sobre algo. Se felicitó en silencio por su idea de pasar el día al aire libre. Era como si el destino los hubiera guiado para que se acercaran más, y así sucedió de forma natural. Andrei y Natalia comenzaron a dirigirse con más informalidad, participando en una actividad compartida que los mantenía entretenidos. Todo lo contrario de lo que ocurría cuando estaban encerrados en el apartamento, donde ambos se sentían limitados y dudaban de cruzar cualquier frontera. Junto al río, se interesaron genuinamente el uno por el otro, haciéndose preguntas y coincidiendo en diversos temas. Descubrieron que tenían mucho en común y que compartían intereses similares. Para Natalia fue una revelación. Sintió que podía resultar interesante para un hombre. Su marido nunca le había pedido su opinión, le mostraba poco afecto, y en general era muy reservado. Rara vez salían juntos. En cambio, era fácil para las familias hacer excursiones al río, ir de vacaciones al mar o visitar otras ciudades. Sin embargo, en su familia no era habitual que Natalia pasara las vacaciones con sus hijos, y su marido siempre viajaba solo. Él respondía a sus preguntas con la misma excusa de siempre, que necesitaba un descanso de su casa y su familia, y que se lo había ganado, Andrei. Por el contrario, era todo lo contrario. Ya le había prometido a Natalia que le enseñaría dónde encontrar setas y la llevaría a pescar. Incluso le sugirió que pasaran más tiempo fuera de la ciudad. Era un narrador cautivador y fascinante, y parecía saberlo todo sobre el mundo. Al principio parecía distante, pero eso era solo una fachada. En realidad era increíblemente sociable y un conversador fascinante. ¿Por qué iba a ser sorprendente? Al fin y al cabo, su madre era profesora. Una profesión que a menudo fomenta esas cualidades. Los kebabs quedaron perfectos. Después de comer, Anastasia Dmitrievna se quedó dormida mientras Natalia y Andrei dieron un paseo por la orilla. Se toparon con unos arbustos de espino y empezaron a recoger bayas juntos, rozándose las manos de vez en cuando. Pero ninguno de los dos se apresuró a apartarse. Natalia se sonrojó, no se sabía si por el calor o por la vergüenza, pero parecía una niña.
Entonces Andrei tomó una decisión. Era ahora o nunca. La abrazó y la besó. El plan de Anastasia Dmitrievna para acercar a su hijo y a Natalia había funcionado. Cuando regresaron de su paseo estaban inusualmente callados, y la madre de Andrei se preocupó, temiendo que hubieran discutido. Sin embargo, por las miradas significativas que se intercambiaron los dos, la mujer se dio cuenta de que sus esfuerzos no habían sido en vano. Esa noche, después de su excursión al río, Natalia volvió a soñar con su madre. Cantaba una canción familiar que a Natalia le encantaba. ¿Estaba ese sueño relacionado con la nueva presencia de Andrei en su vida, o era simplemente una coincidencia? No estaba claro si su madre le estaba advirtiendo que no tomara una decisión precipitada o por el contrario, le estaba dando su aprobación. Una semana más tarde, le quitaron la escayola a Anastasia Dmitrievna, pero fingió que aún necesitaba ayuda. Mientras tanto, la relación entre Natalia y Andrei avanzaba rápidamente. Lo mantenían en secreto, sin atreverse a admitir abiertamente que estaban saliendo, y sus encuentros tenían lugar en privado en el apartamento de Andrei. En público, mantenían su comportamiento habitual, pero ¿se podía ocultar algo al ojo avisor de una madre que se fijaba en cada mirada o gesto sutil? Al final, Anastasia Dmitrievna no pudo aguantar más. Dejó a su hijo solo y lo llamó para tener una conversación sincera. ¿Cuánto tiempo piensas ocultarme esto? Veo lo que os atrae el uno al otro, como imanes. Quizás sea hora de dejar de esconderos y ser abiertos sobre vuestra relación como pareja. Oh, querido, no puedes ocultarme nada, por mucho que lo intentes. Soy tu madre. Lo siento en mi corazón. Por supuesto, los dos son adultos y libres de tomar sus propias decisiones. Pero seré sincera. Quiero que todo salga bien para ustedes dos. Así que basta ya de este juego del escondite. Vamos, admítelo. Se están conociendo para no cometer un error. Tú mismo lo has dicho, una vez mordido, dos veces tímido. No solo se han conocido sino que ya se han tanteado. Si os queréis, casate con ella. Natalia es una buena mujer. Si no te casas con ella, otra se la llevará. ¿Por qué tenemos tanta prisa? Tenemos toda la vida por delante. ¿Cómo que se la llevará? No es una cabra con una correa. Puede que tú tengas toda la vida por delante, pero la mía se está acabando. Quiero verte feliz por fin. Quizá me gustaría tener nietos, pero a nuestra edad, no se trata solo de tener hijos por tenerlos. Mira a tu alrededor. Ninka, nuestra vecina, tiene 43 años y va a tener su tercer hijo. Y Natalia acaba de cumplir 40. Tú aún puedes tener hijos. Pero, ¿y si no podemos? Si Natalia no puede tener hijos, ¿qué pasará entonces? ¿La dejaremos y le quitaremos a Ninka a su marido para que tú tengas nietos? Vamos, deja de decir tonterías. No funcionará, no puede funcionar. Pero yo creo que puedes conseguirlo si quieres. Deja de esconderte y haz algo al respecto. En respuesta, Andrei, llevado por la emoción, abrazó a su madre, la hizo girar por la habitación y la dejó suavemente en el suelo. Luego se puso serio y prometió pensar si debía cambiar su vida tan drásticamente. Anastasia Dmitrievna no le ocultó a Natalia que lo sabía todo. Puede que aún no te des cuenta, pero yo lo sé desde hace tiempo. Lo veo en los ojos de Andrei cuando te mira. Te admira, Natasha. He vivido casi 70 años y sé lo que veo. Vosotros dos estáis hechos el uno para el otro. Al final, el plan de Anastasia Dmitrievna funcionó. Natalia y Andrei se mudaron juntos, aunque Andrei se negó a mudarse a su casa. Jack, su perro, también vivía con ellos en el apartamento. El adiestramiento había sido eficaz y se portaba bien, pero tener un perro en un apartamento de una sola habitación no era lo ideal. Como se suele decir, el amor es ciego, y Natalia tuvo que abordar el tema de la casa vacía. Había esperado 6 meses después de la muerte de su marido. La mitad de la casa le pertenecía a ella, mientras que la otra mitad la habían heredado ella y sus hijos. Andrei sugirió que se quedaran con la casa para que nadie se enfadara con su madre, y se lo ofreció repetidamente. Pero Natalia quería resolver primero el tema de la herencia. Si ninguno de los hijos quería vivir en la casa, se vendería y los beneficios se dividirían entre su hija y su hijo.
Pero pronto ocurrió algo que la hizo reconsiderar sus planes originales. La hija de Katia llamó inesperadamente y le preguntó sin rodeos qué tipo de hombre había encontrado Natalia y por qué vivía con él tan abiertamente, sin vergüenza. «¿Al menos le has dicho hola antes de hacerle estas preguntas?», le preguntó. «Sí, lo conocí y llevo más de un mes viviendo con él. ¿Qué tiene de malo que te avergüence presentárselo a tus hijos?». «No, no me da vergüenza. Te llamé varias veces, pero no contestaste ni me devolviste las llamadas. Supongo que no te interesa saber cómo le va a tu madre con tu hermano. Bueno, da igual. Ya llegará el momento en que lo conozcas, te cases con él y sigas adelante. Oh, espera, ¿te has olvidado la carpeta? No, sigo pensando en su propuesta. Y tu carpeta se ha ido. Pero yo sigo aquí. ¿Planeas vivir con él en nuestra casa o qué? ¿Tiene alma o es completamente indiferente? Iba a visitarte, Katia. Pensaba que estabas preocupada por mí. Pero resulta que estás más centrada en tu propio futuro. Andrei tiene un apartamento y ahí es donde vivimos ahora. La casa está vacía. ¿Qué quieres decir con no traigas hombres allí todavía? ¿Entendido? Y no me hables así. Soy tu madre, no una extraña. Pasarán 6 meses, te casarás. Aliosa lo heredará y entonces decidiremos qué hacer con la casa. Si quieres vivir allí, no tengo ninguna objeción. ¿No? Entonces la venderemos. Es mejor venderla. Mi marido y yo necesitamos el dinero. Queremos construir una casa. Se casará contigo después de la boda. ¿Has encontrado algo de lo que presumir? ¿O es esa su condición, que solo se casará contigo si le das dinero? Katia no respondió, simplemente colgó. Natalia se arrepintió de no haberse guardado sus pensamientos, pero lo dicho, hecho. La conversación con su hija le dejó un mal sabor de boca y lloró durante mucho tiempo después. Andrei no entendía qué pasaba, pero no la presionó, sabiendo que se lo contaría cuando estuviera lista. Entre ellos no había secretos. Por lo demás, Natalia compaginaba el trabajo con los estudios, mientras que Andrei seguía con sus aficiones y Anastasia Dmitrievna estaba feliz de que estuvieran juntos. Cuando llegó el momento de tramitar la herencia, llegaron su hijo, su nuera y su nieto. Natalia regresó a casa para una reunión familiar en la que se decidiría el futuro de la casa. Todos se reunieron: Natalia, su hijo y su esposa Alena, y su hija con su pareja. 3 personas reclamaban una parte de la herencia de su padre, su esposa y sus 2 hijos. A los hijos solo les interesaba el dinero, sin importarles dónde viviría su madre. Al mirar a sus hijos, Natalia se dio cuenta de que se habían alejado mucho de ella, aunque nunca había sido su intención. Su nuera se comportaba con frialdad, apenas le dirigía la palabra, a pesar de los esfuerzos de Natalia por complacer a todos. Su nieto aún era pequeño y su hija miraba a su pareja con adoración, sin apenas hablar con su madre. En un momento dado, Natalia se cansó de su indiferencia y apatía. Dejó de intentar complacerlos y aceptó que no renunciaría a su parte de la venta de la casa. Basta ya de intentar ser la buena. Tenía que seguir adelante. Sus hijos eran mayores y tenían sus propias familias. No les debía nada. Ellos habían elegido a sus parejas, que se ocuparan ellos de ellos. Era hora de ver los resultados de una mala educación. ¿Cómo podían haber salido de otra manera si su padre no la respetaba, la engañaba abiertamente y creaba un ambiente de falta de respeto en casa? La casa se vendió y Natalia no se arrepintió en absoluto. De todos modos, no podría haber vivido allí, sobre todo porque el hombre al que amaba quería que vivieran en su propiedad. Andrei le sugirió que ingresara el dinero en su cuenta y ella aceptó, con la esperanza de que sus hijos lo heredaran después de su muerte. Quizás entonces la tratarían de otra manera. ¿Quién sabe? Por ahora, Natalia no tenía intención de morir. Por primera vez en años, algo había aparecido en su vida que le hacía querer vivir el mayor tiempo posible. El amor verdadero había entrado en su vida solo después de cumplir los 40 años. ¿Quién dijo que eso no podía suceder? Sin embargo, a pesar de esta nueva esperanza, Natalia se sentía terrible, casi disgustada consigo misma, especialmente por la noche, cuando su mente reproducía los acontecimientos de los últimos días. Dormía mal y el insomnio se hacía cada vez más frecuente.
En medio de la venta de la casa, sus familiares la inundaban con llamadas incesantes, cada uno sintiendo que era su deber darle consejos, regañarla, alabarla y, por supuesto, hacerle preguntas indiscretas. ¿Por qué, cuánto y por qué había hecho las cosas así? También estaban ansiosos por saber cómo estaban sus hijos y si estaban satisfechos con su parte de la herencia. Por supuesto, los hijos no estaban contentos. Esperaban que su madre, siempre sacrificada, dividiera su parte entre ellos sin importarles lo que fuera de ella. Como se suele decir, aunque no crezca la hierba. La nuera frunció los labios y comentó que el dinero apenas cubriría las deudas. El hijo permaneció en silencio, pero su expresión reflejaba los sentimientos de su esposa, a pesar de que todo era justo y legal. La hija, que no había dirigido una palabra a su madre, estaba junto a su supuesto marido en el patio de la casa ahora vendida, tratando de persuadirlo de algo. El compañero sentimental de Caterina también pensaba que la cantidad que le debía a su pareja era insignificante. En definitiva, era previsible. Pero Natalia estaba decidida a no comprar su lealtad. Como se suele decir, para ellos estaba muerta, y punto. Sin embargo, pasó la noche dando vueltas en la cama, con el sueño perturbado por los recuerdos de todas las palabras crueles que le habían dicho. Su antigua amiga, Ritka, también decidió aportar su granito de arena. Llamó a Natalia y empezó a burlarse de ella, preguntándole cómo habían reaccionado los niños ante su nuevo padre. Si les gustaba o si ya se lo había presentado. ¿Qué estás diciendo? ¿Qué clase de padre es? ¿Estás completamente loca de celos? Sí, solo estás celosa, se burló Ritka. Deberías estarlo. Acabas de conocer a tu querido ahijado y a su esposa. No puedes prohibirme que vea a Aliosa, ¿verdad? Tu hijo y tu nuera ni siquiera saben que vives con otro hombre. Natalia, furiosa, respondió. Bueno, supongo que has arreglado mi error y les has contado todo. ¿Qué es lo que realmente quieres? ¿Es tan importante restregarme mi desastre en la cara? No te molestes. Ya lo resolveré yo misma. Mejor ocúpate de tus propios asuntos y de tu propia vida. Ritka, imperturbable, continuó. Sí, claro. Ahora la vida. Mi mejor amiga me robó a mi hombre, y ahora todo lo que me queda es envidia por todos mis esfuerzos. Bueno, eso es genial. Ahora estamos en paz. Natalia, harta, espetó. Hazme un favor y no me vuelvas a llamar. Por cierto, le pregunté a Andrei por ti y frunció el ceño solo con mencionar tu nombre. Está claro que tu molestia todavía le molesta. Más tarde, después de hablar con Ritka, Natalia se reprendió a sí misma por haber hablado con ella. Debería haber terminado la conversación con esa pesada inmediatamente. Natalia había considerado alguna vez que ella y Ritka estaban conectadas por un pasado común. Incluso pensaba en ella como una amiga. Pero su vínculo había resultado ser una farsa, como tantas otras cosas en su vida. Solo después de un tiempo, Natalia aprendió a decir no y comenzó a darse prioridad a sí misma. En un acto inesperado de rebeldía, se dio cuenta de que una actitud sincera y amable no se podía comprar ni vender. O existía o no existía. Andrei y su madre la trataban con amabilidad, sin condiciones, lo que le reafirmaba en la necesidad de quererse y respetarse a sí misma. Andrei, al darse cuenta de la confusión emocional de Natalia, comprendió que estaba pasando por un momento difícil. Pero también sabía que no podía seguir comportándose así. Ambos permanecieron despiertos en silencio. Natalia daba vueltas en la cama y Andrei, incapaz de soportar más la tensión, volvió a sacar el tema del matrimonio para poner fin a las interminables dudas y discusiones sobre su relación. Deberíamos casarnos, dijo. Ya verás, una vez que lo hagamos, nadie cuestionará nuestro derecho al amor y a la felicidad. Te lo pido de nuevo, Natasha. ¿Quieres casarte conmigo? Pero no me digas que necesitas tiempo para pensarlo. Ya no puedo aceptar esa respuesta. Natalia suspiró. Sí, tienes razón, tenemos que casarnos. Eso tranquilizará a todo el mundo. Por supuesto que me casaré contigo. ¿A dónde iba a ir? Andrei sonrió. No irás a ninguna parte. Te quedarás aquí como una buena chica. Mamá se pondrá muy contenta. Lleva meses preguntando por qué no hemos ido al registro civil. Mañana iré a verla y la haré feliz. Natalia se aferró a Andrei.
dando gracias una vez más a Dios y al universo por haber tenido finalmente piedad de ella y enviarle a un hombre como él. No me extraña que Rivka esté furiosa, pensó. Ella no lo consiguió. Es raro encontrar hoy en día a un hombre soltero y positivo. Anastasia Dmitrievna se llenó de alegría al escuchar la buena noticia. Llevaba mucho tiempo esperando este momento. Al fin y al cabo, un matrimonio legal era mucho mejor que una relación libre. Aunque este tipo de acuerdos eran bastante comunes en la actualidad. Esa noche, después de que Natalia aceptara la propuesta de Andrei, soñó con su madre por tercera vez, pero esta vez también estaba su padre. Una vez más, su madre cantaba una canción familiar, una melodía ceremonial de boda que Zinaida solía cantar a menudo. Mikhail siempre lloraba cuando la oía, conmovido por la forma tan emotiva en que la cantaba. En el sueño de Natalia, él le acariciaba la cabeza y le susurraba, «Sé feliz, Tashka». Cuando Natalia le contó el sueño a su futura suegra, ésta la tranquilizó. «Es muy normal soñar con tus padres, sobre todo antes de un acontecimiento tan importante. Es una buena señal». Presentaron la solicitud y tras el periodo de espera obligatorio, se casaron. Natalia informó a su hijo y a su hija de la boda y los invitó, pero no asistieron. No le molestó su ausencia. Sus hermanas mayores llamaron para felicitarles y desearles felicidad. Pero tampoco vinieron. No era de extrañar, dado que todos tenían sus preocupaciones y sus dificultades. Natalia y Andrei decidieron comprar una casa grande y llevar a su madre a vivir con ellos. Ella estaba encantada. Nunca se había atrevido a sugerírselo. Para hacer realidad este plan, Andrei vendió su apartamento y pidió un préstamo. Los tres vivían en el apartamento de Anastasia Dmitrievna, con Jack, el cariñoso perro, completando la familia. Jack hacía que todos se sintieran bienvenidos, acogiendo a cualquiera que su dueña apreciara como parte de su familia. Pronto encontraron una casa ideal, pero, inesperadamente, Natasha enfermó. El estrés de su conflicto con sus hijos parecía haberle pasado factura. Su presión arterial se disparó de repente y comenzó a sentirse mareada. Poco después, se desmayó y fue trasladada de urgencia al hospital en ambulancia. Tras un examen exhaustivo, se reveló que a su edad se trataba de una reacción típica del embarazo. Su cuerpo simplemente se estaba adaptando, como suele ocurrir en estas situaciones. El embarazo ya estaba bastante avanzado y podía oír los latidos de 2 bebés. Estaba esperando gemelos. Al escuchar esta maravillosa noticia, Anastasia Dmitrievna se llenó de alegría, más que nadie. Sus palabras anteriores de que Natasha podría dar a luz resultaron proféticas. Ahora estaba claro que sus esfuerzos por apoyar la relación de Natasha con su hijo habían valido la pena. Andrei también estaba emocionado, aunque le costaba creerlo. Su primera esposa le había convencido de que era estéril, y a pesar de someterse a pruebas que confirmaron que era perfectamente capaz de tener hijos, él seguía convencido de lo contrario. Parecía que para ser padre tenía que conocer a Natasha y casarse con ella. Sus hijos habían elegido cuidadosamente a sus padres, lo que demostraba una vez más que los milagros ocurren por una razón. Poco después de que Natasha fuera dada de alta del hospital, tuvo un sueño en el que su madre, desde el más allá, le pedía que no se desesperara y que creyera en lo mejor. Este consuelo llegó justo cuando se cerró la venta de la casa. Aunque la mudanza fue difícil, también resultó sorprendentemente agradable. Sobre todo el cambio de un apartamento en la ciudad a una casa privada. A Natasha nunca le había gustado la jardinería, pero le sorprendió gratamente lo mucho que disfrutaba decorando la casa y el jardín con Anastasia Dmitrievna. Después de la mudanza, se sentía maravillosa. Cuando supo que estaba embarazada, dejó de atormentarse y de sentirse ansiosa. Al fin y al cabo, decidir tener un hijo en la edad adulta era una decisión mucho más responsable que hacerlo en la juventud. Elegir tener un hijo con la persona que amaba era un paso serio y meditado, por muy poco convencional que pudiera parecer. El embarazo de Natalia transcurrió sin complicaciones, con su marido y su suegra cuidándola con mucho cariño. En el trabajo, le asignaron tareas más ligeras y le concedieron tiempo libre para sus citas médicas. Disfrutaba mucho de las clases,
en las que había principalmente personas que no habían tenido la oportunidad de estudiar en su juventud y ahora estaban poniéndose al día, revisando lo que se habían perdido en la escuela y descubriendo cosas nuevas. En general, todo en la vida de Natasha adquirió un nuevo significado. Mirando atrás, no sentía ningún deseo de arrepentirse del pasado. Sin embargo, había una cosa que le pesaba mucho en el corazón: la falta de comunicación con sus hijos. Seguían sin llamarla como si hubiera muerto con su padre. Aceptar esta dolorosa realidad, por muy plena que fuera su vida después del matrimonio, era difícil y amargo. Por lo demás, Natasha estaba contenta con su relación con su marido. El amor y el entendimiento mutuo florecían entre ella y su suegra. No había problemas ocultos, a diferencia de su relación con la madre de Mitya, Anastasia Dmitrievna, que era un auténtico ángel. Vivía con la ilusión de tener nietos y protegía a su nuera de cualquier problema. Sin embargo, Natalia seguía teniendo sus propias preocupaciones. Cuando estaba embarazada de 5 meses, estaba sentada en la clínica de mujeres, esperando, cuando vio a su hija Katia salir de la consulta del médico con aspecto perdido. Katia se hundió en una silla y comenzó a llorar amargamente. Natalia corrió a su lado, incapaz de quedarse de pie mientras su hija estaba angustiada, aunque esa niña hubiera decepcionado sus expectativas. Al principio, Katia pareció confundida al ver a su madre, pero luego se echó a su cuello y sollozó incontrolablemente. «Mamá, me siento tan mal sin ti. ¿Qué voy a hacer? No sé qué hacer». Natalia la tranquilizó con delicadeza. «Katia, primero cálmate y cuéntame qué ha pasado». A pesar de sus problemas, Katia no pudo guardar el secreto del embarazo de su madre y siguió llorando. Natalia calmó pacientemente a su hija y le preguntó qué pasaba. Resultó que Katia había descubierto que estaba embarazada, pero su marido le había prohibido tener el bebé. Ya había abortado 2 veces a petición suya y ahora el médico le había dicho que era su última oportunidad de ser madre. Si abortaba, nunca podría volver a tener hijos. Si decidía tener el bebé, se quedaría sola, sin apoyo y sin ningún sitio a donde ir. ¿Qué debo hacer? Katia lloraba. Él me dejará si tengo el bebé. Xenia dice que tener hijos es un lujo que no nos podemos permitir por ahora. Con alguien como tu marido, siempre será el momento equivocado. Son solo excusas. Él sabe cómo tener hijos, que aprenda a asumir la responsabilidad y deje de hacerte sentir culpable por todo. Él me quiere. Sé que solo quiere que tengamos estabilidad. ¿Qué quieres? ¿Tener un bebé o quedarte con un hombre que te pone condiciones? Tarde o temprano te dejará de todos modos. Entonces será difícil recomponer tu vida. Tendrás muchos hombres, pero solo una oportunidad de ser madre. La decisión es tuya. Es fácil para ti decirlo, respondió Katia entre lágrimas. Tú conseguiste empezar de nuevo, quedarte embarazada. Yo quiero ser feliz, pero no puedo. Amo a Xenia y quiero tener un hijo suyo. Pero si me deja, ¿cómo voy a sobrevivir? Si te deja, que se vaya. Pero si te quiere, se quedará. No hagas nada de lo que te arrepentirás, sobre todo si eso significa volver con él. Si cedes, te dejará. Sobre todo cuando empiece a presionarte para tener hijos, y querrá tener hijos, créeme. Katia rompió a llorar una vez más, imaginando el día en que su amado la abandonaría por alguien que pudiera darle hijos. Entendía las palabras de su madre. Debería haber insistido en casarse desde el principio, o haber terminado con él antes. Pero, en lugar de eso, había intentado complacerlo y ahora él se había vuelto un caprichoso, creyéndose invencible. Prométeme que lo pensarás bien antes de tomar una decisión irreversible. Si te echa, te buscaré un lugar donde quedarte. El apartamento de mi suegra está vacío, no le importará. Y no le diré nada sobre el bebé. Que se entere más tarde, cuando sea demasiado tarde para obligarme a abortar. Quizás para entonces haya cambiado de opinión. ¿Qué opinas? No lo sé, Katia. Espero que tengas razón. Mamá, perdóname por todo. Te llamaré, por supuesto. Ven a visitarnos, incluso con Xenia. Tráelo contigo. Nos encantará verte. ¿Cómo están Aliosa y su hermano? No llamas muy a menudo, especialmente cuando sus guardaespaldas no están cerca. Está celoso de mí, celoso de Dios por enviarme a su esposa. Él mismo eligió a Katia y ahora tienen un hijo.
Es demasiado tarde para dar marcha atrás. Somos infelices, mamá. Alyosha es desafortunado y yo también. Nuestra felicidad está en nuestras manos. Pero ojalá tuviéramos salud. Tengo que colgar, hija. Llámame y ven a visitarme. Siempre te ayudaré en todo lo que pueda, dijo Natalia mientras se despedía de su hija. Se dirigía a casa con una sensación de alivio. Su relación con Katya estaba mejorando, sin duda, si su hija no tomaba ninguna decisión precipitada. Reflexionó sobre sus conversaciones pasadas y pensó, ¿podría ser realmente culpa mía la infelicidad de mis hijos? Crecieron viendo un determinado modelo de dinámica familiar. Quizás esa sea la raíz de sus problemas. Pero, ¿qué sentido tenía culparse ahora? Lo hecho estaba. Sus hijos habían crecido, se habían enamorado y habían empezado sus propias vidas. Su nuera estaba tratando de criar a su hijo, y su yerno mandaba a su hija. ¿Qué más podía hacer su madre? Nada, salvo mantenerse al margen, porque, de lo contrario, ambos la culparían de todo. Los pensamientos sombríos volvieron a abrumar a Natalia, pero los apartó con determinación. Su vida ahora era diferente, mucho mejor que antes, y no había vuelta atrás. Esa noche soñó con una Katya embarazada y feliz, riendo alegremente, como en sus días de colegio. Fue un sueño ligero y agradable. Lo tomó como una señal de que todo iría bien para su hija. Al menos, Natalia quería creerlo desesperadamente. Una semana después de su encuentro, Katerina seguía necesitando la ayuda de su madre. Ya no podía ocultarle el embarazo a Evgeny y, tal y como temía, rompieron. Natalia ya había hablado con su suegra sobre la posibilidad de que Katya se quedara en su apartamento vacío si necesitaba un lugar donde vivir. Anastasia Dmitrievna había aceptado de buen grado, encantada de poder ofrecer su apoyo. Katya parecía perdida, pero se mantenía valiente. Había tomado una decisión. Había elegido la maternidad por encima del amor. Era doloroso y hiriente, sobre todo teniendo en cuenta cómo la había tratado su amado Xenia. Pero al fin y al cabo, todos sus problemas tenían solución. ¿Cómo no iban a tenerla? Con su madre a su lado, ofreciéndole un apoyo inestimable a pesar de sus recientes desacuerdos. Natalia sintió un inmenso alivio y alegría porque su hija había decidido quedarse con el niño y liberarse por fin de una relación tóxica en la que había soportado durante 4 años los reproches y los insultos de un hombre que ni siquiera era su marido, solo un compañero sentimental, como diría Zinaida, la madre de Natalia. La sabiduría de Zinaida resultó acertada. Tras un mes sin Katya, Evgeny comenzó a aparecer de nuevo, pavoneándose como un pavo real. Rápidamente se dio cuenta de que Katya no iba a volver corriendo con él ni a ceder a sus exigencias. Su actitud cambió. Tras un mes de separación, admitió ante sí mismo que la quería y que no necesitaba a nadie más. Sin embargo, Katya había puesto las condiciones. O te casas conmigo o te pierdes. Nuestro hijo debe nacer dentro del matrimonio. En ese momento, Katya se dio cuenta de que nunca volvería a permitir que nadie la maltratara, y su nueva confianza tuvo un profundo efecto. Alexei llegó solo a la boda de su hermana, sin su esposa, lo que pudo haber contribuido a su comportamiento, ya que actuó igual que cuando era soltero. Natalia, a pesar de estar embarazada de 7 meses, se sentía aún más feliz. No podía perderse el día especial de su hija. Andrei permaneció a su lado todo el tiempo, tomándole la mano y considerando que era su deber protegerla. Por fin, tenía la oportunidad de presentar a su marido a sus hijos. La boda fue modesta, sin excesos de pompa. Solo asistieron los familiares más cercanos, incluidas las hermanas mayores de Natalia. Katya, embarazada de 2 meses, aún no se notaba. Estaba radiante, como una novia hermosa y solemne. Después de la ceremonia, Alexei no tenía prisa por volver a casa y decidió quedarse en casa de su madre con su marido. Había mucho espacio para todos y como estaba de vacaciones, decidió pasarlas en su ciudad natal, visitando a sus amigos con frecuencia, pero sin quedarse a dormir. En esencia, se comportaba como un hombre libre de compromisos. «Hijo, ¿hay algo que no me estás contando? ¿Va todo bien con Alena?», preguntó Natalia. «Todo va bien, mamá, no te preocupes.
Déjala vivir sin mí, quizás me eche de menos. Bueno, si no es así, entonces no hay nada de qué preocuparse, respondió Alexei. ¿Habéis discutido? No es nada grave. Nos reconciliaremos, si todavía nos queremos, claro. La quiero. Pero estoy cansado de que me utilice como un felpudo. Ir a la boda de mi hermana parece como si la estuviera engañando, y su orgullo no le permite venir conmigo. ¿Qué puedo hacer, mamá? Hijo, esa es su forma particular de amar. Está celosa porque teme perderte y esconde sus inseguridades detrás de su orgullo. Estoy tan cansado de sus caprichos. ¿Puedo al menos descansar un poco en tu casa? Por supuesto, Aliosa. Puedes quedarte. Pero ten cuidado de no tomar ninguna decisión imprudente. Podrías arruinarlo todo en un instante. No me entusiasma tu Alena. Pero tú la elegiste. Ilia también está contigo. Si solo quieres darle una lección, eso es una cosa. Pero no vayas demasiado lejos. Natalia pensó en llamar a su nuera, pero luego decidió no interferir. Si Alena quería ayuda, la pediría. Se dio cuenta de que ya no era su responsabilidad arreglar las cosas entre ellos. Si su nuera hubiera buscado su apoyo, se lo habría dado con mucho gusto. Por ahora, sin embargo, era un alivio que los niños volvieran a hablarle y ya no la ignoraran. Para cualquier madre, incluso los hijos adultos siguen siendo sus hijos, y los ama con todo su corazón, aunque la vida a veces pueda ser impredecible. 3 días después de hablar con su hijo, Alena llamó a Natalia. Parecía que temía perder a su marido y quería hablar con su suegra. Comenzó la conversación con cautela, preguntando por la salud y el bienestar de Natalia. He oído que vas a tener otro miembro en la familia. Enhorabuena, Natalia Mikhailovna, dijo Alena. Era la primera vez que se dirigía a ella por su nombre y patronímico. Un cambio notable respecto a cómo siempre se había dirigido a ella antes. De hecho, el día de su boda, Alena le había preguntado si podía llamarla mamá. Natalia se había quedado desconcertada en ese momento, pero rápidamente le había dicho que no insistía, aunque le haría ilusión que lo hiciera. Sin embargo, nunca había pasado de las palabras. Natalia nunca entendió por qué Alena se lo había preguntado, ni cuál era su intención. Para ella, solo había una madre. No podía llamar mamá a otra mujer, por muy amable y considerada que fuera su actual suegra. A pesar de su maravillosa relación, Natalia simplemente no podía utilizar ese término para referirse a ella. Hola, Alena, gracias por tu felicitación. ¿Cómo está mi nieto? ¿Cómo te encuentras? ¿Va todo bien con Ilia? ¿Está creciendo sano y fuerte? Las cosas no me van muy bien. Alexei quiere dejarme, ni siquiera me llama, respondió Alena. No te precipites, te quiere. Solo está ocupado. ¿Por qué no le llamas para animarle? Mejor aún, ve a verle. No deberías haberte negado a asistir a la boda. Fue maravilloso, pero no me encontraba bien y no pude ir. Mintió Alena, aunque le aseguró que ahora todo iba bien. Ven a visitarnos con Ilia. Le echo de menos. Probablemente se haya olvidado de su abuela. Le sorprendería y me haría muy feliz. Siempre seréis bienvenidos aquí. Hay suficiente espacio en la casa, aunque es un poco pequeña, no te ofendas. Alena finalmente se llevó a su hijo y fue a visitarlos. Parecía que el amor por su marido había vencido por fin a su orgullo. Alexei estaba encantado. Su mujer le había demostrado su amor dejando de lado su actitud de superioridad. Quizás se había dado cuenta de que su suegra estaba de su parte, o quizás simplemente había madurado y había aprendido a dejar a un lado su orgullo. En cualquier caso, contrariamente a lo que temía Natalia, Alena no se enfrentó a su marido ni le regañó. Después de 3 días juntos, el hijo y la nuera se marcharon en paz y en completa armonía. Tras despedirlos, Natalia suspiró satisfecha. Su hija estaba felizmente casada y la vida de su hijo por fin estaba en orden. ¿Qué más podía desear una madre? Sin duda, su propia felicidad había tenido un impacto positivo en el bienestar de sus hijos. Parecía la única explicación lógica. Pasaron varios años y cuando llegó el momento, Natalia se liberó de su carga y dio a luz a gemelos, un niño y una niña, para Andrei. Los llamaron Víctor y Victoria. Una victoria compartida por ambos padres,
que representaba su triunfo sobre los retos de la vida. Anastasia Dmitrievna, que ya se acercaba a los 80 años, estaba encantada de mimar a sus nietos. A pesar de su edad, nunca se quejaba, demasiado ocupada con la alegría que le proporcionaban. Los hijos mayores de Natalia también prosperaban. Tras reconciliarse con su madre y dejar atrás el resentimiento, Katerina dio a luz a una niña, Vera. Evgeny, que nunca había imaginado que sería padre, se maravillaba de cómo había podido vivir sin su pequeña y ahora le pedía a su esposa un hijo. Resultó ser un marido y un padre maravilloso, cualidades que nunca había sospechado tener. El amor y la confianza, los cimientos de la felicidad, llenaban ahora la vida de Alexei y Alena. Se habían mudado de nuevo a la ciudad natal de Lesa para estar más cerca de sus familiares. Ilya asistía ahora a la misma escuela que su tío, su tía y su primo. Toda la familia se reunía con frecuencia en casa de Natalia y Andrei para celebrar juntos las fiestas y los acontecimientos familiares. Natalia había cumplido 50 años, pero ya no tenía tiempo para pensar en su edad. Sus hijos y su marido la mantenían ocupada y no podía ser más feliz. Tienen muchos planes para el futuro. Los niños deben recibir una educación y ser guiados por el buen camino. Natalia ya no mira atrás y no se arrepiente de nada. Se graduó en la universidad, consiguió un ascenso y se ha ganado el respeto y el cariño de sus compañeros. ¿Podría haber imaginado algo así cuando trabajaba como operadora postal y no le gustaba su trabajo? Nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo. La clave es no rendirse y seguir adelante. La vida puede ser complicada, pero también es fascinante. Si hoy sientes que estás al borde de un precipicio, mañana alguien te lanzará sin duda un salvavidas. Todo es posible si escalas con todas tus fuerzas y te niegas a quedarte quieto. Después de los 40, la vida puede empezar de verdad. No son solo frases bonitas de películas, sino verdades innegables. Uno puede sentirse viejo a los 18 años o entrar en la vejez y seguir conquistando nuevas metas. Como se suele decir, todo está en nuestras manos. Con el tiempo, Natalia encontró puntos en común con sus sobrinos y sobrinas. Estos crecieron, formaron sus propias familias y tuvieron hijos. Los hijos de Mariska siguieron por el buen camino gracias al apoyo incondicional de toda la familia. Mikhail y Zinaida podían dormir tranquilos. Las personas somos imperfectas. Todos cometemos errores, hacemos tonterías, nos hacemos daño unos a otros, nos ofendemos y a veces caemos en el desánimo y la depresión. Pero también tenemos la capacidad de trabajar y crecer, de mejorar. En realidad, nosotros creamos nuestro propio mundo. Somos libres de elegir a las personas con las que nos sentimos cómodos, a las que amamos y que nos aman. ¿Cuántas personas viven sin amor, justificándolo con el argumento de que viven únicamente para sus hijos, sacrificándose y esperando una gratitud que nunca llega? Los hijos nunca pidieron esos sacrificios y como resultado, la vida de los padres se vivió en vano, en contra de sus deseos y su voluntad. Es esencial amarse y respetarse a uno mismo primero. Solo entonces los demás pueden amarte y respetarte. Aferrarse al pasado, especialmente cuando se ha perdido irremediablemente, solo nos frena. Creamos nuestras propias vidas y destinos, y elegimos a las personas con las que caminaremos de la mano por la vida. Comparte tu opinión en los comentarios. Si te ha gustado la historia, no olvides darle a me gusta y compartirla con tus amigos. A veces, una sola historia puede cambiar la perspectiva de alguien sobre la vida y recordarnos que la bondad y la compasión pueden obrar verdaderos milagros. Suscríbete a nuestro canal para no perderte nuevas historias. En la lista de reproducción debajo de este video encontrarás todas las historias de nuestro canal, desde románticas hasta emocionantes misterios.